Venimos a acompañar este proyecto de ley, en primera medida porque queremos resguardar un valor muy importante para los hombres de Unión Cívica Radical, que es la coherencia. Jamás el radicalismo se opuso a la nacionalización de los ferrocarriles. Queremos contribuir a la mejora de la infraestructura ferroviaria. Por eso vamos a apoyar este proyecto. No sin antes realizar una serie de consideraciones y de observaciones al presente proyecto. El primero tiene que ver con este carácter excepcional que hemos visto cuando hemos tratado en la comisión conjunta este proyecto, ya que hemos visto por parte del oficialismo una actitud de apertura, de escuchar las propuestas que hemos planteado. Y en nuestra disidencia parcial lo hemos dicho, que nos parecía muy importante que en el directorio de esta nueva empresa que se va a crear de Ferrocarriles Argentinos del Estado estén incluidos los usuarios, porque son ellos quienes usan el servicio, son ellos quienes más conocen de este servicio y son ellos a quienes está destinado este servicio. Y hay que realizar una breve reseña de lo que han sido los ferrocarriles en la Argentina, porque este sistema nació para vertebrar internamente a la Argentina, para darle unión, para llegar a todos los rincones de la Argentina, pero fundamentalmente también para que las economías regionales puedan seguir creciendo. Y con esto seguramente también mejorar la producción en la Argentina, porque si tenemos un sistema ferroviario que funcione bien, seguramente que los costos serán más bajos y seguramente que los productos argentinos podrán tener mayor competitividad y podrán abrirse más mercados, no solamente en lo interno, sino fundamentalmente en lo externo. Esto va a generar una reindustrialización en la Argentina y nos parece realmente muy importante. Pero cuando uno hace esta breve reseña, ve que este sistema funcionó en su momento, que después envejeció y llegamos a la década del 90, a la que distintos legisladores oficialistas hablaban sin reconocer y desconocer que fue el mismo partido político, el justicialista, el peronismo, el que decidió privatizar los ferrocarriles. Y con ello se le dio un golpe de gracia a los ferrocarriles, porque no hubo planificación estratégica y perdimos un rol político, social y económico absolutamente con dicha decisión. Pero quiero detenerme en los fundamentos que se dieron en dicho momento para tomar esa decisión. Allí se dijo, en este mismo ámbito, textualmente, que era para modernizar los servicios, para hacerlos más rápidos, más seguros y menos costosos para el erario público. La pregunta es, señora Presidenta, ¿hay alguno de los más de 40 millones de argentinos que creamos que esto haya pasado? Lo que quiero decirles también a mis pares es que nosotros los radicales nos hacemos cargo de nuestros errores, pero el oficialismo, el peronismo, el justicialismo también tiene que hacerse cargo de esa década del 90, de ese desguace de los ferrocarriles y de dejar aislados a miles y miles de pueblos, como también a miles y miles de trabajadores que se quedaron sin poder trabajar. Pero lo peor, en esta breve reseña que digo que hay que hacer, no fue la década del 90, sino que vino después, con este propio gobierno, a partir del año 2003. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir del año 2003 no hubo ningún tipo de control que se hiciera para los concesionarios. Y por eso es que el mantenimiento de vías, el material rodante, el señalamiento, fueron cuestiones que fueron absolutamente olvidadas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no hubo control? ¿Por qué el Estado, a través de sus funcionarios, del Secretario de Transporte, del Ministerio de Planificación, no se controló, no se los intimó
a las empresas concesionarias a que cumplan con sus obligaciones contractuales, a que cumplan con los pliegos, a que inviertan lo que tenían que invertir. Evidentemente que no hubo esos controles porque hubo connivencia del poder político, de los funcionarios de este gobierno con esas empresas concesionarias. Y no lo dice un diputado de la oposición en un discurso político aquí en este recinto, porque me quiero remitir a las pruebas, me quiero remitir a un análisis que hemos hecho en base a lo que estamos diciendo. Más de 90 denuncias penales tiene el ministro Devido. Más de 20 denuncias penales tiene el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. Y en 3 de esa veintena de denuncias penales, no solamente que se lo ha investigado, imputado, procesado, sino que tiene 3 causas elevadas a juicio, por defraudación y por sobre todas las cosas, por no controlar y por recibir dádivas de las empresas a las cuales tenía que controlar. Entonces uno ahí empieza a comprender y a entender de por qué llegamos a la tragedia de Once, por qué llegamos a los 51 personas muertas y más de 700 personas heridas. Ahí comprendemos el crimen de Mariano Ferreira, ahí comprendemos la tragedia de Castelar también. Y por supuesto, cuando hablamos de esta connivencia del poder político con los concesionarios, también debemos hablar de los subsidios. Exigimos por parte del Gobierno Nacional que terminen con esta impunidad de los subsidios. Exigimos transparencia, igualdad de oportunidad y sobre todas las cosas que se respete el artículo 1 de la Constitución Nacional, que es el federalismo. No vemos en la política de subsidios que se respete el federalismo. ¿Por qué lo digo? Y también hemos estudiado este tema. El 75% de los subsidios están destinados al AMBA, al área metropolitana de Buenos Aires. Yo me pregunto, ¿acaso el 75% de los argentinos viven en el AMBA? Y si fuera así, ¿sería justo que no se respete al resto de las jurisdicciones, a las provincias, por ejemplo la de Córdoba, por la que yo provengo? Y quiero decir esto porque no solamente se da los subsidios en el transporte terrestre, sino también en el transporte urbano de pasajeros, donde los subsidios llegan al área metropolitana de Buenos Aires para subsidiar el 70%, cuando en el caso de Córdoba no alcanza ni siquiera el 20%. Y como si esto fuera poco, los subsidios no van a los usuarios, sino que van a las concesionarias. Y ya sabemos lo que pasa. Esos subsidios han sido un agujero negro en todo este periodo de gobierno nacional. Desde el año 2003 han sido más de 100.000 millones de pesos de subsidios. El año pasado, según cifras oficiales, más de 7.400 millones de pesos al transporte ferroviario. Y evidentemente que los resultados no se ven. El servicio no ha mejorado para nada. Pero retomando el articulado de este proyecto, quiero decir que desde el radicalismo, cuando presentamos esa disidencia parcial, no solamente lo hicimos en relación a la integración del directorio, sino como lo expresó muy bien el diputado Giubergia, reclamamos que no solamente sea declarado de interés público la nacionalización de los ferrocarriles, sino que debería incluirse que sea servicio público y que este servicio público sea esencial. De esta manera se garantizaría ciertos servicios mínimos ante el derecho de huelga que es ejercido por algunos gremios. Nosotros reconocemos la importancia que tiene para los trabajadores, para los gremios y para la sociedad el derecho de huelga. Es un derecho constitucional que está establecido en el artículo 14 bis de la Carta Magna. Pero también debemos reconocer que hay otros derechos constitucionales que están en pugna cuando hay un derecho de huelga que no está debidamente fundamentado y cuando se toman medidas intempestivas, inconsultas, y que en muchos casos son declaradas ilegales esas huelgas por los ministerios de trabajo. Entonces lo que estamos diciendo es que nos den la posibilidad de debatir en este proyecto, en este recinto, un proyecto que he presentado
el año pasado. Vaya concluyendo, diputado, que se agotó el tiempo. Para que casualmente se incorpore a ese artículo 24 de la ley 25877 el servicio público esencial, no solamente a los servicios sanitarios hospitalarios, sino también al transporte público de pasajeros. Con esto termino, señora presidenta. Quiero decir que también hay que exigir que se hagan auditorías a las empresas concesionarias antes de tomar una decisión de rescindir los contratos. Gracias, diputado.